Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, 31 de enero, celebramos a uno de los santos a los que tengo más devoción, uno de los grandes santos de la educación, de los educadores, de la tarea formativa con chicos, con adolescentes, que es San Juan Bosco. Y me parece que es muy bonito, paradigmático, hacer una comparación, y esto vamos a hacer en estos minutos de oración contigo, Señor, entre lo que te sucede a ti con tus paisanos en el Evangelio de hoy y luego la actitud pues, de este buen hombre, de este santo, de San Juan Bosco. El Evangelio de hoy es muy conocido. Es aquella escena en la que el Señor pues, va a su ciudad, Nazaret, y empieza a predicar, y entonces empiezan pues, sus paisanos a decir: ¿de dónde saca todo esto? ¿No es este el carpintero? El hijo de María, dicho así un poco como con rintintín, ¿no? El carpintero, ese, aquel, como si ser carpintero fuera una cosa mala, por Dios. El hijo de María, el hermano de Santiago y José, ¿no viven aquí con nosotros? Y dice, y se escandalizaban a cuenta de él. Y ahí tú, Jesús, les dijes unas palabras pues fuertes. No se desprecia a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en casa. Y acaba diciendo San Marcos, no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba el Señor de su falta de fe. La verdad es que estas palabras, Jesús, nos dejan como un pozo iba a decir de tristeza, pero es algo como más profundo, no sé, como de vacío, ¿no? De pena, más que de tristeza, de una pena profunda. Es decir, ¿cómo es posible que estuvieran tan cerca de ti, del Mesías, y no se dieran cuenta? A mí, Señor, eso me da miedo. Tenerte tan cerca, tenerte en mis manos, tenerte tantas veces, pues, no sé, en mi propia casa donde vivo, y traerte al mundo y a veces no ser consciente. Pues eso es lo primero que te pido en este rato de oración, que siempre sea consciente, Señor, de la grandeza de ser un discípulo tuyo, de ser un ministro tuyo, de ser un sacerdote tuyo. Y tú también, pues de recibirle cada día, de poder recibirle, de estar con el Señor. Pues bien, eso le pasó a Jesús en Nazaret, y luego tenemos pues la historia de San Juan Bosco. En este rato de oración pues no se trata de describir pues su historia, su vida, porque haría falta muchísimo más tiempo. Te aconsejo que leas alguna de sus biografías, que hay unas cuantas y muy buenas. San Juan Bosco era un hombre italiano que vivió en el siglo XIX y es conocido por ser fundamentalmente pues un sacerdote, un educador entregado, un catequista. Escribió también pues muchos libros, fue un gran defensor del Papa y de la Iglesia. Y lo que más me gusta de la biografía que leí de él es que San Juan Bosco era un soñador, que es una característica, Jesús, que creo que los discípulos tuyos, los apóstoles, pues podríamos tener muy a gala, ser soñadores de Jesús. De hecho, tan es así que San Juan Bosco vio su vocación cuando tenía 9 años, gracias pues a la devoción que le había transmitido, que le había inspirado a su madre, a la Virgen María. Le había enseñado a rezar el Ángelus, a rezar cada tarde el rosario con ella, y él pues iba asimilando esa devoción a la Virgen, le trataba con naturalidad. Y un día, cuando tenía 9 años, pues tuvo un sueño en el que la Virgen le decía que estaba dispuesta a guiarle en la misión que Dios le confiaba, que era ser sacerdote, que era ser santo. Y don Bosco siempre se mantuvo muy unido y mantuvo como en primera persona, como muy en presente, pues esa certeza de ser conducido de la mano de la Virgen. ¿Y qué podemos aprender de San Juan Bosco? Pues muchas cosas, pero me voy a fijar en 3. La primera es que era un hombre que rezaba. Puede parecer un poco obvio, ¿no? Un santo, alguien que reza. Pues sí, alguien que reza. Pero San Juan Bosco rezaba, por así decir, de verdad. Mira, el Papa Pío IX, o Pío XI, perdón, una vez se preguntó,
¿cuándo rezaba Don Bosco? Porque era un hombre que estaba metido en tantos jaleos con los jóvenes, con los adolescentes, pues él empezó pues, los salesianos, tantos colegios, tantas iniciativas, que estaba siempre pues, muy liado, ¿no? Dándose y entregándose a los demás, y sin embargo era un hombre de profunda oración, de una acción intrépida, pero también de una contemplación muy grande. Fue como contemplativo en la acción. Y San Juan Bosco decía a sus primeros colaboradores, les decía: cuando nos encontremos cansados, agobiados por las tribulaciones, alcemos los ojos al cielo. Pues es un buen consejo que nos da este santo. A veces pensamos que necesitamos pues silencio, calma, tranquilidad, no tener niños al lado, no tener a la mujer, el marido, a los amigos, refugiarnos, y muchas veces es necesario encontrar esa paz y ese silencio externo también para poder pues, conectar más con el Señor. Pero muchas veces también podemos encontrar al Señor ahí, en medio de ese jaleo, en medio de esas dificultades, de esos problemas, de ese momento que quizá lo habíamos reservado y de repente, pues en esos momentos también elevar los ojos al cielo y saber que estamos pues con el Señor y que el Señor nos mira, y recogernos ahí, en ese momento. Se cuenta que San Juan Bosco era tan humilde que muchas veces, pues para no dar la pretensión de ser una persona así que pues se escondía, se metía en su habitación y ahí oraba. Pero también cuenta en su biografía, en sus escritos, que antes de confesar, antes de predicar, pues siempre rezaba. Y que rezaba mucho también con los jóvenes, no solo él apartado, sino que rezaba también con los jóvenes, les hacía rezar. Esa es una buena cosa que podemos aprender pues de este santo. Un segundo aspecto, que además los sacerdotes lo hemos leído hoy en el oficio de lecturas, en el breviario, en la liturgia de las horas, es una carta, una de sus muchas cartas que tiene, escribiendo un poco acerca de la educación, de cómo corregir a los niños, a los adolescentes que son un poco pesados. Seguro que se te ha venido a la cabeza ahora alguno, igual algún hijo, algún sobrino, algún alumno, algún compañero, que dice: buf, este es un pesado que te hace perder la paciencia, ¿no? Y fíjate, te voy a leer algún fragmento de esta carta porque es precioso. Dice: ¿cuántas veces, hijos míos, he tenido ocasión de convencerme de esta gran verdad? Es más fácil enojarse que aguantar. Amenazar al niño que persuadirlo. Añadiré incluso que para nuestra impaciencia y soberbia resulta más cómodo castigar a los rebeldes que corregirlos, soportándolos con firmeza y suavidad a la vez. Guardaos de que nadie pueda pensar que os dejáis llevar por los arranques de vuestro espíritu. Es difícil, al castigar, conservar la debida moderación, la cual es necesaria para que en nadie pueda surgir la duda de que obramos solo para hacer prevalecer nuestra autoridad o para desahogar nuestro mal humor. Miremos como a hijos a aquellos sobre los cuales debemos ejercer alguna autoridad. Bueno, esto es un reto, no es nada fácil, Señor, y necesitamos tu gracia, necesitamos pues la fuerza de tu espíritu, tus dones, tus frutos, el fruto de la paz, de la paciencia, para saber corregir, para saber proyectar en esas personas, en esos jóvenes, pues aquello que tú esperas, aquello que quizá ahora no lo vemos, pero que hace falta el tiempo, la paciencia y sobre todo la gracia. Pues eso es un segundo aspecto que podemos aprender de la vida de San Juan Bosco, el modo de corregir, de llevar con paciencia, con firmeza y con suavidad a la vez. Y el tercero, pues es su devoción a la Virgen María. La Virgen María estuvo presente en el momento de su vocación, en ese sueño, y también al final de su vida. De hecho, un año antes de morir estaba celebrando misa en una iglesia de Roma y en un momento dado se emocionó, se paró y expresó en voz alta: ahora lo comprendo todo. ¿Y qué comprendía? Pues que su vida efectivamente había sido como un gran sueño, un sueño hermoso y muy fecundo. Continuación un poco de aquel que había tenido a los 9 años, que fue su vocación, y en el que durante el sueño la Virgen María, la Virgen Auxiliadora, María Auxiliadora, le había llevado de su mano. Esa devoción a la Virgen, Señor, que no nos falte nunca, que ella es absolutamente necesaria en nuestro camino. Pues Jesús, que seamos soñadores como San Juan Bosco, como todos los santos, y que nos lancemos, que nosotros no podemos, pero contigo lo podemos todo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.